Bien, mi nombre es Cristian Héctor Urbina Inga. A continuación vamos a proceder a identificar cada componente del módulo ATECH y su aplicación del sistema eléctrico vehicular. En el punto A tenemos un fusible de 2 amperios. En el B, bombillo eléctrico de 12 voltios y 21 watts. En el C, bombillo eléctrico 12 voltios y 21 watts. En la D, diodos, sistema de carga. En la E, resistencia suelta. En la F, resistencia serie. En la G, resistencia suelta. En la H, bombilla, 3 terminados filamentos. En la I, un potenciómetro. En la J, flash intermitente. En la K, pulsador. En la L, switch interruptor con luz testigo, 12 voltios. En la M, interruptor de 5 amperios a 3 amperios, fusible de uña, corriente alterna. En la N, diodo uniforme resistencia con 2 LED, corriente alterna. En la O, luz intermitente. En la P, ventilador. En la Q, tres fusibles de 0.5 amperios, 1 amperio y 2 amperios. En la R, interruptor de 3 tiempos, luz testigo, 12 voltios. En la S, bombillo de baja potencia de 12 voltios a 5 watts. En la T, un relé de 87 amperios. Y en la U, de 3 amperios, también de 87 amperios. Bien, eso sería todo. Ahora vamos a proceder al uso del multímetro. El multímetro lo usamos prácticamente para poder comprobar la corriente, el voltaje y la resistencia que hay en cada tipo de componentes, como lo podemos ver aquí en imágenes. Ahora, al identificar las fuentes de voltaje del módulo, observamos tres fuentes. La primera fuente tiene 12 voltios de corriente continua de 1 amperio máximo. En la segunda fuente tenemos 5 voltios, corriente continua, de 1 amperio máximo. Y en la tercera fuente, como esta precaución, es de corriente alterna. Soy Diego Ramírez Pabellón y voy a explicar cómo determinar la resistencia en un kilómetro utilizando algunos métodos. El primer método va a ser el código de colores. Como podemos observar, obtenemos una tabla donde se explica el valor de cada color. La primera y segunda banda son los dígitos principales. La tercera banda, el multiplicador. La cuarta banda, la tolerancia. En el ejemplo práctico para ver un kilómetro, nos muestra que en nuestra resistencia que tenemos el color marrón, que vale 1, el negro 2 y el multiplicador 100. Y la tolerancia, que es de un 5%. Calculamos todo eso y nos saldría exacto un kilómetro. El segundo método es la prueba pasiva con multímetro. Primero configuramos el multímetro en ohmios, conectamos las puntas en los extremos de la resistencia, leemos el valor y lo comparamos con el resultado anterior. El resultado que nos tocó es 0.968 ohmios. Ese valor está dentro del rango, o sea que la resistencia está en buen estado. El tercer método es la prueba activa con la ley de Ohm. Conectamos la resistencia a una fuente de 12 voltios, medimos el voltaje en los extremos de la resistencia, medir la corriente en serie con el multímetro y aplicar la ley de Ohm. Tenemos 12 voltios y la corriente 12 miliamperios. Los 12 miliamperios lo pasamos a 0.012 amperios. Dividimos 12 voltios sobre 0.02 amperios y nos saldría 1000 ohmios, que sería igual a un kilómetro. Mi nombre es Andrés Matías Mendoza Palomino y yo les voy a hablar sobre la medición de corriente. Bueno, primero tenemos que ver que la fuente esté apagada y también que uno de los terminales del circuito esté desconectado. Una vez hecho esto, tenemos que preparar el multímetro para medir corriente. Y luego tenemos que colocar el conector de color rojo del multímetro en la entrada de medición de corriente, que sería en el fusible de 10 amperios. Luego colocar el dial del multímetro en la función de medición de corriente. Una vez hecho esto, tenemos que encender la fuente de alimentación para así observar el valor de la corriente en la pantalla del multímetro. Ya, para continuar con la experiencia, tuvimos dos resistencias, en serie y en paralelo. Lo que, lo que nos ayuda a la resistencia en serie es mucho más fácil medir su valor resultante, ya es que se suman todas las resistencias. En cambio, la resistencia en paralelo se tiene que hacer un cálculo, ya que es la inversa de las resistencias, sumadas las tres, nos da la resultante equivalente. Bueno, para la resistencia en serie tuvimos dos pares, que uno el valor de 100 y el otro el valor de 68. ¿Cómo lo hallamos? Se puede hallar con el multímetro, pero lo hallamos mucho más fácil con un código de colores. Como aquí podemos ver, nuestra primera resistencia fue marrón, negro, marrón, que es un valor de 100. La segunda fue verde, no, perdón. La segunda fue azul, gris y negro, y nos dio 68. Y bueno, la suma de las cuatro nos da un valor resultante de 336 ohmios. Cambio, la resistencia en paralelo tuvimos 3 en paralelo y todos eran del mismo valor. Su código de colores nuestro valor es 560, entonces nuestro código de colores es verde, azul y marrón, que nos da un valor de 560. Y ahora para hacer el cálculo tuvimos que sumar, como eran dos resistencias iguales, nos da 3R y la inversa es 560 entre 3, que nos da un valor, una resistencia equivalente a 186.67 ohmios. Bueno, y como se pudo apreciar que la resistencia en serie, su valor resultante es mayor a la resistencia en paralelo, ya que en la resistencia en paralelo siempre hay una división.